Entonces, en el caso de hoy, en lo que es la gestión la gestión racional, la palabra ya de por sí genera una predisposición, por decirlo de alguna manera, porque hablamos de lo racional, de la razón, de la mente. Entonces, muchas personas cuando hablamos de ser racional, realmente se refieren a lo que es conocimiento, obrar en consecuencia del conocimiento, pero no necesariamente de lo que es la razón, porque la razón es algo muy relativo, es algo muy personal. Muchas veces pensamos que tenemos la razón, también a veces porque malinterpretamos el propio término o utilizamos el término razón cuando realmente nos estamos refiriendo a otro concepto. Y es aquí donde lo podéis imaginar dentro del Bootcamp for Life. Cuando hablo de la gestión racional, hablo de esa otra parte. Sí, debemos incluir lo que es el raciocinio, el razonamiento, tiene más función con la gestión racional. Y ese es el punto de vista de su origen, de qué es la razón, porque la razón también es un motivo, la razón es un propósito. Entonces, hemos visto en módulos anteriores la gestión de prioridades, pero no hemos hablado y no hemos entrado en la gestión de los propósitos, de los motivos, que no es la gestión motivacional, que es un tema aparte, la motivación intrínseca y extrínseca, sino aquí realmente hablamos un poco de temas un poco más abstractos. Está un poco alineado en la filosofía, en ese racionalismo que surgió para contrarrestar el puro empirismo, pero ni lo uno ni lo otro. Entonces, si yo os pregunto, por ejemplo, ahora, ¿qué es para ti la gestión racional? Somos ahora 9 personas y creo que, no voy a decir con mayor seguridad, pero con una alta probabilidad no coincidamos en la definición de qué es para mí la gestión racional. Algunos te van a decir, es mis pensamientos. Mis pensamientos son racionales e irracionales. Mi comportamiento es racional e irracional. Mis sentimientos, mis emociones pueden ser racionales o irracionales en función de la razón, el motivo o el propósito por el cual lo siento o por el cual me comporto. ¿Cuántas veces os habéis comportado de forma irracional? Muchas. ¿Cuántas veces habéis etiquetado una sensación, un sentimiento o una emoción, valga el juego, ¿no? Emoción y razón, por irracional? ¿Cuántas veces os han pedido que seáis o más racionales o más emocionales? Entonces es algo bastante complejo, pero sí nos sirve si logramos una definición operativa mínima con la cual trabajar la gestión racional. Y es lo que intento con esto, es decir, si vemos la gestión racional como esa gestión del motivo, de la razón, no del coco, y tampoco del conocimiento, del motivo y del propósito, nos va a ser mucho más fácil luego cuando hagamos la gestión motivacional y la gestión del conocimiento que esté alineado con todo aquello que hemos estado haciendo los últimos 6 módulos, que hoy creo que sí, hoy es el séptimo módulo. O sea, los 6 módulos anteriores todos siguen una línea y van en la línea de qué puedo yo aprovechar para vivir mejor mi vida y con ello conseguir vivir mi mejor vida. Y una de ellas es, en parte también, cómo gestiono yo la razón, la propia, la externa. ¿Cómo gestiono yo los motivos y los propósitos internos y externos? No tiene que ver con las prioridades, no tiene que ver con el tiempo. Es algo, digamos, de nivel superior. El conocimiento se adquiere, la razón se tiene. Lógicamente,
tu gestión racional va a incrementar con el conocimiento. Pero si no trabajas esa gestión racional antes de adquirir el conocimiento, te van a faltar filtros en la adquisición del conocimiento. Algo que hablamos también en alguna ocasión. Cuando aprendes algo que se ha vuelto obsoleto o has aprendido algo equivocado, tienes razón, estás obrando según tu razón, pero aún así no tienes la razón, estás equivocado. Entonces, esa es nuestra gestión, lo que para el módulo de hoy es la gestión racional. Entonces, por un lado, claro, sabemos que proviene del latín, que significa algo razonable, pero a su vez también algo conveniente. ¿Cuántas veces hemos tomado una decisión que pensábamos que era racional solo porque nos convenía? Y tener la razón y ser adecuado, apropiado, no es sinónimo de que sea conveniente. ¿Cuántas veces hemos hecho algo, obrado sin razón porque ha sido conveniente? Si logramos separarlo y le damos a cada plantita lo que necesita, una necesita más agua, otra necesita un poquito más de sol, unas un poquito más de sombra, si lo aplicamos también a estos conceptos nuestros propios, la vida va a ser mucho más fácil, va a ser mucho más llevadera y vamos a conseguir eso, poder vivir mejor. Entonces, es una, sin embargo, en la filosofía se desacreditó un poco porque es una doctrina que se basa en la omnipotencia e independencia de la razón humana. Sí, es omnipotente y es independiente, porque tú tienes tu razón, él tiene la suya, ella tiene la suya, ella tiene la suya. Pero si queremos convivir y queremos vivir mejor en el entorno, no, tenemos que conjugarlas y no anteponerlas. Sí contrastar, pero no enfrentar. Entonces, tenemos que incluir en lo que es la gestión racional para nosotros algo que no solo nos parezca razonable, conveniente, propósito, objetivo, sino que también sea sostenible. Esa sostenibilidad marca una gran diferencia entre vivir mejor mi vida, vivir mi mejor vida. Porque a lo mejor es pan para hoy y hambre para mañana. Y aunque sea razonable el pan para hoy, no es conveniente porque es hambre para mañana. Entonces, tenemos que ser un poco, aplicar ese filtro de sostenibilidad, conveniencia y el propósito. En cuanto a, bueno, sabemos que el racionalismo en contra del empirismo, porque iba claro que el empirismo sobre todo lo que hacía era destacar y darle mucho peso a la experiencia. Sin embargo, no contemplaba lo que era luego la independencia de la experiencia en términos de la fenomenología, porque los otros nueve estamos aunque tengamos la misma experiencia, la vivencia, las conclusiones, los aprendizajes pueden ser diferentes. Y ahí es donde entra también la fenomenología de la razón, que es única, individual. No siempre es transferible y no siempre es extrapolable a los demás. Cuando hablamos de la teoría del conocimiento, que hablaremos en otro módulo, el racionalismo se conoce como esa tendencia que la razón es la única fuente del genuino conocimiento. Nosotros sabemos que eso no es cierto, porque en base a mis experiencias, en base a mis conocimientos, en base a mis valores, mi racionamiento va a estar condicionado. Sin embargo, si quitas el razonamiento y vuelves al propósito, vuelves al motivo, la cosa cambia. Porque ya no es tu experiencia la que lo dicta, sino el resultado, lo que tú quieres obtener, que va a definir ese uso de razón en función de la conveniencia, sostenibilidad y lo que quieres conseguir. Entonces, es la facultad del ser humano de pensar, de reflexionar para llegar a una conclusión o firmar, o sea,
formar juicios. ¿Os acordáis? En alguna ocasión hemos hablado de la percepción, el juicio, la sentencia. Pues el razonamiento es esa habilidad que tenemos. Por eso tenemos uso de razón, pero no tenemos la razón. Gran diferencia. En el momento que nosotros aceptamos eso, digo, vale, yo tengo esta herramienta y la tengo que entrenar, la tengo que calibrar, y eso es a través del conocimiento. Es también, lógicamente, para poder tomar decisiones. Importantísimo en la vida, esa toma de decisiones ante cualquier situación, acontecimiento. Entonces, necesitamos comprender cómo funciona, al igual que hicimos con la gestión atencional. ¿Os acordáis un poco con la comunicación? Si sabemos cómo funciona, podremos emplearla más razonablemente, que nos convenga mejor. Esto lo quito, que tenga aquí mis pequeñas chuletitas, ¿no? Dentro de lo que es el razonamiento, hay varios principios lógicos que rigen la razón. Entonces, vamos a darle aquí, ¿dónde está? Sí. Se rige por el principio de identidad, por ejemplo, que evidencia que un concepto es ese mismo concepto. A es igual a A. Está el principio de no contradicción, que evidencia que un mismo concepto no puede ser y no ser a la vez. A no es negación de A. Tiene que ver un poco con el gato muerto y el gato no muerto. O sea, luego también está el principio del tercero excluido, que evidencia que entre el ser o no ser de un concepto no cabe algo intermedio. Ese puede ser, podría ser, es o no es, será o no será. Preguntaros muchas veces cuándo podría ser. Sí, podría ser si cambian las circunstancias, si cambian los condicionantes, si cambia algo, pero en la situación actual es o no es. Y debemos respetar de ahí el otro principio de la no contradicción. Aunque no lo sea para mí, para ti lo puede ser. O sea, no hay una contradicción. Y el que para mí no lo sea y para ti lo sea tampoco. Y no es excluyente. Son los tres principios. Son un poco pesados. Son un poco muy abstractos. Pero si le dais vueltas, os vais a dar cuenta que os ayudan mucho en la toma de decisiones. Agilizan y facilitan la toma de decisiones, tanto las más complejas como las más sencillas. Luego hablamos también de lo que son tres tipos, cuatro tipos de razonamientos. El abductivo, que es un tipo que a partir de la descripción de un hecho o un fenómeno llega a una hipótesis que lo explica. Es una hipótesis que es una conjetura. Es decir, yo utilizo mi habilidad, yo utilizo mi razón para razonar algo en función de lo que yo sé, lo que yo siento, lo que yo he vivido. Todo eso entra en mi razonamiento. Si yo soy consciente que mi razón está impregnada de emoción, de sesgos, de prejuicios, de conjeturas, me va a permitir ser más razonable. Me va a permitir también otras vías de razonar las cosas, llegar a otras posibles conjeturas. Está el razonamiento deductivo, que pues lógica primaria fundamentalmente deductiva y no inductiva. Por ello, la experiencia constituye un fundamento cognitivo completamente secundario. Entonces, ¿cuántas veces sabéis algo y hacéis lo opuesto? ¿Cuántas veces decís esto no puede ser y aún así es? A veces pensamos y deducimos, efectivamente, no están confirmadas, por eso son conjeturas y es muy difícil de una
de una hipótesis, de un razonamiento individual, que eso es también parte de la naturaleza humana, que tendemos a intentar encontrar leyes universales y la máxima verdad, verdades únicas. Y la verdad única está en completa contradicción con la verdad individual, con la experiencia individual, salvando ciertas excepciones, ¿no? O sea, si hay cosas que son verídicas, que damos todos por verídicos, si lo hemos consensuado. Imaginaros para una persona que 2 más 2 sea 5, porque es lo que ha aprendido. Lo va a defender, lo va a defender y en realidad tiene razón y tú también, hasta hoy, que es verdad. Sí, efectivamente, muchas gracias, Nerea. Luego aprovecho y pregunto a Nerea otra cosita. Luego, aparte del racionamiento abductivo, el deductivo, que es el que acabamos de hablar, y está el inductivo, que es, en el mismo sentido, el razonamiento inductivo es el estudio de derivar una generalización o una ley a partir de observaciones. O sea, tendencia supernatural. Esto lo veo así, con lo cual tiene que ser así. Forma parte también de lo que es la naturaleza humana. Queremos ser individuales, pero queremos ser universales. Partimos de la base, si yo pienso así, el otro también tiene que pensar igual. Nos cuesta muchas veces soltar esa convicción, ese sesgo, esa limitación. Y por último, pues claro, están, a ver, en el modelo inductivo tenía que otra cosa, que era, fue adoptado como el razonamiento básico de la investigación científica, combinándola cuando corresponde con la deducción. Y es probablemente el motivo del éxito y la certeza de los modelos científicos actuales. Sabemos que hoy en día también se están cuestionando muchos modelos científicos, afortunadamente, porque estamos viendo que antes no éramos capaces de medir o de comprender las relaciones, las variables, y eliminábamos para llegar a una respuesta, que es necesario, pero luego hay que volver a reconstruirlo. Es decir, sí, sabes que a veces uso el ejemplo del agua, sí, el agua hierve a 100 grados, sí, a nivel del mar, con una atmósfera, etcétera, etcétera, tú lo subes a otro sitio y ya no son 100 grados, ya cambia. Esas variables tienen una gran influencia también en nuestro propio razonamiento. Y por último, los contrastes, que es esa diferencia entre la validez inductiva y deductiva. Una inferencia es deductivamente válida si y solo si no hay posible situación en la cual todas las premisas son verdaderas y la conclusión es falsa. ¿Os acordáis de las clases de lógica en el colegio? Hace mucho de ello y lamentablemente, si os fijáis, como no las hemos ido aplicando, no las hicimos propias, con lo cual están ahí como algo, como una herramienta así que está en el cajón, pero que nunca las sacamos y si nos acostumbramos a volver a sacarlas y a aplicarlas, nos vamos a dar cuenta que vamos a ganar mucho tiempo, mucha tranquilidad y mucha claridad. Tendemos a veces de complicar las cosas y a su vez de sobresimplificar. Aplicando esos filtros nos va a ser mucho más fácil diferenciar cuándo puedo simplificar y cuándo no debo simplificar. Entonces, ha sido cortita, me he clavado 20 minutitos, con lo cual pues yo por mi parte termino la parte teórica porque es, a ver, es pesado. Cuando hablamos de filosofía, hablamos de lógica pura y dura, de razonamiento, es a veces cuando te enfrentas con los neurólogos, que a mí me pasa, en los estudios neurológicos, eh, tan, tantas definiciones y tantos conceptos que nos toca a aprender primero antes de poder volver a unirlos y sacarles provecho. Pues aquí es lo mismo, con esos tres principios, o sea, los tres iniciales y las cuatro formas, el contraste, la inducción, la deducción, vamos, fenomenal. Con lo cual, y abrimos micro para todos. Podéis